Gracias. Ahí lo estamos haciendo. Em, Les decía que el sistema de derecho es una, un conjunto de enunciados que organizan las expectativas sociales. eh, Ese conjunto de enunciados no se produce o no tiene las mismas formas de producción en todas las sociedades, ni ha tenido ni tiene. Varían de sociedad en sociedad. Ese conjunto organiza, entre otras cosas, cómo se producen nuevos enunciados que tienen que ver con esas reglas de ese juego que es el juego social. Ya dijimos que el del derecho, a diferencia de los juegos propiamente dichos, es un juego más complejo porque no tiene un número finito de reglas e incluso tiene reglas acerca de cómo producir reglas y, o cambiar reglas o adjudicar reglas. ¿Se acuerdan el tema de las famosas normas secundarias de Hart? ¿Mm? Bien, lo que estamos analizando acá ahora, en esta unidad, es justamente cómo pueden acudir los eh, órganos del sistema, los órganos que el propio sistema crea a partir de enunciados, es decir, los órganos que el propio sistema crea a partir de sus propias reglas, lo cual nos está mostrando la circularidad, ¿verdad?, de lo que llamamos sociedad o de lo que llamamos producción de sociedad. Bien. El derecho establece en qué condiciones, cómo, cuándo, quién puede, diría Kelsen, y en esto lo acompañarían autores como Hart o como Ross, puede, se puede ejercer la fuerza y a través de qué órganos. ¿Se acuerdan cuando estábamos analizando en la unidad anterior el problema de la individualización del orden? Bueno, recordemos eso aquí. ¿No? En definitiva, una definición posible para Ross sería que un orden jurídico nacional, es decir, el orden jurídico de un Estado determinado, es el conjunto de reglas que establecen el funcionamiento de los aparatos de fuerza del Estado, justamente de eso que detenta el monopolio o el cuasi monopolio de la fuerza. Es un aparato lingüístico, un aparato, es decir, un complejo de enunciados que establece bajo qué condiciones unas ciertas personas, en tanto que funcionarios, es decir, no basta que Jorge Douglas diga algo como persona, dirá algo, por ejemplo, como titular de la cátedra. Es decir, en tanto que funcionario puede disponer una medida que tiene efectos jurídicos respecto de otras personas que aparecen sujetas al sistema de derecho dentro del cual él es funcionario. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, eh, ese funcionario que lleva que producen un enunciado, para que ese enunciado tenga valor dentro del juego que juega, dentro del sistema al cual pertenece, ese enunciado tiene que estar correlacionado con otros enunciados que son tomados por válidos por el propio funcionamiento del sistema o al interior del funcionamiento del sistema. Esos otros enunciados son los que llamamos fuentes del derecho. ¿Y por qué son criterios de objetividad para Ross? Porque son los enunciados que le proveen razones para decidir al decisor.
razones para decidir al órgano que tiene que adoptar una decisión respecto de un caso X para el cual es competente. Recuerden el concepto de competencia. Para esta visión, para la visión de Alf Ross, es importantísimo estar atentos a lo que hacen los tribunales con las normas, porque él va a decir que en última instancia lo que nos permite observar qué es derecho en un sistema, o lo que nos permite determinar qué es derecho en un sistema jurídico dado, supónganse el argentino, supónganse el inglés, supónganse el dinamarqués, es precisamente los pronunciamientos, o son precisamente los pronunciamientos de los tribunales. Fíjense esta palabra que seguramente la han escuchado mucho, pero uno tiende a como a disolverla en el lenguaje del derecho y pierde tal vez el sentido original, que es aquel por el cual ingresó al derecho. Fíjense, se habla de pronunciamiento de los tribunales. La Corte Suprema se pronunció a favor de, o la Corte Suprema se pronunció en contra de. Pronunciar es hablar, pronunciar es emitir un discurso. Nuevamente, quiero señalar esto una y otra vez. La sociedad son las comunicaciones que los aparatos psíquicos que los seres humanos somos, producimos. La sociedad está producida, la sociedad está constituida solo por comunicaciones. Y en cada sistema de la sociedad se producen sedimentos de sentido, sedimentos que se producen precisamente a través de enunciados, que distintos órganos de ese sistema producen como producen. Y entonces ahora vamos a ver en esta unidad cómo es que en el conjunto del sistema del derecho operan distintas formas de producción de enunciados que cambian al derecho constantemente. En este, digamos, juego de, como yo les decía, de conservación-innovación, ¿no? Que es algo así como la mejor manera, desde mi punto de vista, de describir lo que ocurre con el derecho y cuál es el rol del derecho. Me preguntaban, cuando recién empezábamos esta segunda parte, creo que no, acerca de cuál es el concepto de contingencia con el que me había quedado al final de la primera parte. Y contingencia, ya lo vengo diciendo desde las clases anteriores, contingencia en su sentido propio y en filosofía en particular es lo que acontece pudiendo acontecer de otra manera. Es decir, si quieren ustedes, lo contrario de lo necesario. A ver, ¿qué es necesario? Necesario es aquello que va a ocurrir fatalmente, hagamos lo que hagamos. Por ejemplo, para los seres humanos, el que la Tierra siga girando en derredor del Sol y que la Luna gire en derredor de la Tierra y que tengan los respectivos movimientos de rotación, traslación, etc. Cada uno de ellos son regularidades. Perdón, Jorge. Sí, Hay sí. gente que está esperando ser admitida en el Bien, sala. bien, ahí lo hago, ahí lo admito. Ahí están. Entonces, les decía, esa expresión
mejor dicho, lo que las leyes de la naturaleza expresan, lo que las leyes de la naturaleza nos transmiten, por eso decimos que son descriptivas, nos describen, son regularidades que los seres humanos hemos identificado en el curso de la materia, en el curso del mundo, y que nosotros no podemos variar, y que justamente las describimos como algo que siempre acontece, siempre que ocurra X, ocurrirá Z, ocurrirá una cierta cosa que le sigue regularmente a X. Y decimos que Z siga a X es necesario. Necesario significa aquí fatal. Es decir, vuelvo a reiterar para que se entienda la diferencia, siempre que ocurra X, ocurrirá Z. Siempre que se den las condiciones de X, ocurrirá Z. Ustedes me dirán, sí, pero a veces no ocurre. Lo que los científicos nos dicen acerca del mundo es que lo que se descubre en la ciencia son alteraciones en las condiciones que dan por resultado, que dan otros resultados. A ver, no es que se alteraron las leyes de la naturaleza, sino que se descubrieron nuevos matices que hacen que nos muestren que hay una nueva ley o que hay un desglose de la ley que permite entender otra peculiaridad de la naturaleza. Hay cosas muy complejas en esto, justamente todo lo que trae la mecánica cuántica y todo el análisis de la intimidad de la materia, que pudieran de alguna manera complejizar y mucho esto que estoy diciendo. Pero para entender el concepto filosófico lo estoy diciendo sin ese matiz, de manera, si quieren ustedes, un poco gruesa, para que se entienda. La contingencia, en cambio, contraria a la necesidad, es todo lo que ocurre pudiendo ocurrir de otra manera. La célere distinción entre necesariedad y contingencia que los filósofos del medioevo daban era Dios es necesario, en tanto que Dios ha existido siempre y siempre va a existir, y el mundo existe porque Dios lo creó, mientras que, por ejemplo, los seres humanos somos contingentes, porque bien Dios pudo habernos creado como no, y cada uno de nosotros pudo existir como no. Esto es una definición, obviamente, o una oposición entre necesariedad y contingencia que era dada por la filosofía medieval. En términos más contemporáneos y sin recurrir a la idea de la existencia de Dios, porque para ello habría que creer en Dios, nos referimos, les refiero yo como ejemplo, el tema de la oposición entre leyes de la naturaleza y leyes del Estado. Las leyes de la naturaleza describen regularidades del mundo que son como son y cada vez que ocurra una cierta condición, ocurrirá una cierta consecuencia. Mientras que las leyes del Estado no son una descripción del mundo, sino que son una construcción humana y son como son y pudieran ser de otra manera. Así, entonces, los sistemas de derecho en el mundo son como son y pudieran ser de otra manera. ¿Se entiende eso en cuanto a la contingencia del sistema jurídico? Recuerden, por ejemplo, que para referir un caso en el sistema jurídico argentino, lo ejemplificamos con el caso de la conducta de adulterio, es decir, la conducta de tener una, digamos, valga la redundancia, conductas de infidelidad conyugal.
ese tipo de conducta hubo un tiempo que estuvo tipificada como delito en el Código Penal. Luego dejó de estarlo. Pero ya no siendo delito del Código Penal, todavía era causal de divorcio en el Código Civil, y luego también dejó de serlo. Esto es a lo que hacemos referencia cuando hacemos referencia a la contingencialidad del derecho. Contingencialidad del derecho que de alguna manera responde a la contingencialidad misma de la vida humana y de la sociabilidad humana. ¿Cuántas normas y cuántas conductas hemos tenido que cambiar y estamos cambiando y deberá tal vez que cambiar, tendremos que cambiar en el futuro a raíz de que aparece una contingencia como la del coronavirus? Esto es, el coronavirus es parte del sistema mundo, del sistema de la naturaleza. Nosotros no lo, más allá de las teorías conspirativas y de la idea de que pudo haber sido desarrollado en un laboratorio, lo cierto es que, fuera del origen que haya podido tener el coronavirus, natural o artificial, lo cierto es que lo que produce el coronavirus sobre la salud de las personas es parte de una ley de la naturaleza. Es digamos, es una presencia que altera nuestro organismo y puede llegar a causarle una serie de problemas de salud que inclusive pueden llevar a la muerte. Vuelvo a decir, sea cual fuera el origen de este virus, lo cierto es que hay que adoptar ciertas medidas. Esas medidas han llevado a cambiar reglas sociales, a cambiar reglas jurídicas, a inventar reglas jurídicas, a modificar sistemas de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, por ejemplo, en algunos países, y lo deben haber leído, como por ejemplo en Corea del Sur, se han empleado sistemas de rastreo de las personas a partir de sus celulares, lo cual, desde el punto de vista de la perspectiva del derecho constitucional liberal, pudiera ser tachado como una medida inconstitucional por cuanto invade la privacidad de las personas. Es decir, el Estado no tiene derecho o no tendría derecho a conocer dónde estoy yo si soy una persona libre que no ha cometido ningún acto contrario a las normas o contrario a las leyes del Estado, precisamente. Y sin embargo, estas medidas se han adoptado y han sido tenidas por constitucionales, o, lo que es lo mismo, por válidas dentro del sistema. No obstante que un examen somero del sistema pudiera llevarnos a la conclusión de que hay una contradicción en el contenido, cuando menos, de estas normas con respecto a la norma superior, a la norma constitucional, y mañana esta discusión se puede dar aquí en la Argentina tranquilamente, ¿no? Así que quisiera que me dijeran si ahora el concepto de contingencia les quedó más claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice María Alejandra, si los abogados de oficio no podrían cuestionar eso. Claro que lo pueden cuestionar, y de hecho se cuestiona, y justamente, por eso traía el ejemplo, lo que les va a decir Ross, ¿y qué es constitucional entonces? Que es como preguntarse, ¿esa norma pertenece al sistema o no pertenece al sistema? Cuando ustedes escuchan decir que una ley es inconstitucional, que un decreto es inconstitucional, lo que le están diciendo en términos de teoría general del derecho, en términos de filosofía del derecho, les están diciendo esa norma no pertenece al sistema. O bien, ese modo de interpretar la norma no es congruente con este sistema jurídico. Entonces, mañana supónganse ustedes, ordena
que todos los habitantes del país tengamos en nuestros celulares una aplicación mediante la cual se puede establecer en dónde estamos. O que tengamos una aplicación que controle la temperatura de nuestro cuerpo y tengamos que enviar una notificación diaria de nuestra, o un chip, dice Mariela, claro, o un chip, sí, sí, por ejemplo, ¿no? Es decir, estas cosas que parecían de películas de ciencia ficción, de distopías al estilo 1984, ya vamos a hablar de eso mucho en Teoría 2, hoy están aquí, ¿no? Como siempre digo, el gran hermano ha llegado y ha llegado para quedarse. Y entonces el derecho va a reaccionar. Esa es la contingencia. Las invenciones de la ciencia que no existían cuando, imagínense ustedes que pudiera pensar un constituyente de 1853 que cuando pensaba en la invasión de la privacidad de las personas, pensaba en dos cosas. O que alguien se pudiera meter dentro de nuestras casas, y de allí la prohibición de ingresar digamos, a la propiedad inmueble de cualquier persona, o pudieran leer nuestras cartas. Si ustedes leen la Constitución, la protección de la privacidad está dirigida primordialmente a la correspondencia. Y entonces hoy ustedes, si alguien les captura o les hackea el celular o la computadora y les lee los mensajes del WhatsApp o les lee un correo electrónico, dirán, pero están violando mi privacidad. Sí, y tendrán razón. Pero ¿qué hará un juez con una constitución que habla de la correspondencia privada? Tendrá que el juez decidir si un correo electrónico, fíjense que se ha usado la palabra para tratar de metaforizar, si un correo electrónico es lo mismo que una carta, y si la privacidad que la Constitución le brinda a los ciudadanos acerca de las cartas, también se la brinda acerca de los correos electrónicos. Ustedes me dirán, sí, sí, por supuesto que sí. Claro, claro, pero lo tiene que decidir. Y ahí aparece el problema de las fuentes del derecho. Los jueces, para decidir el por qué tendrían que condenar a una persona que hubiese robado los correos o invadido los correos o leído los correos de otra persona, tendrá que acudir a fuentes, es decir, a otros discursos aparte, por ejemplo, del de la Constitución, por ejemplo, del Código Penal, que son discursos del derecho, que son fuentes del derecho. Ya veremos que esas son parte de la fuente de legislación. Pero para poder discernir qué tiene que hacer frente a esta contingencia, apareció algo que no existía, el correo electrónico. Y luego apareció una conducta que no existía. Una persona no va con un abrecartas y rasga un papel o roba de un buzón una carta y lee un papel, sino que ingresa por medios electrónicos, no rasga nada y sin embargo produce, pónganle comillas si ustedes quieren, los mismos efectos. ¿Está protegido por la ley? ¿No está protegido por la ley? ¿Cae dentro del tipo penal si estamos hablando del derecho penal? ¿Es un daño si estamos hablando del derecho civil? Si eso lo quiere hacer un funcionario, requiere de autorización de un juez, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta las preguntas? ¿Se entiende lo que estoy formulando? Bien. Entonces, Alfred dirá que tenemos que observar cómo se producen las normas al interior de un sistema. Y que para observar cómo se producen las normas al interior de un sistema, tenemos que tener en claro, por lo menos desde su punto de vista, que un
un derecho se entenderá como vigente cuando un juez así lo declare. Porque justamente, como en casos como el que les acabo de decir, por ejemplo, la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria presupone que yo me puedo salir de mi casa e ir para donde yo quiera, a menos que yo tenga justamente una condena penal. O recuerden que esto justamente lo usábamos como distinción entre sanción y no sanción en la unidad 2, o cuando la restricción procede por razones, por ejemplo, de salud pública, por ejemplo, en una cuarentena, en cuyo caso yo tengo una restricción de mis movimientos, pero no una restricción que es consecuencia de una conducta llevada a cabo por mí. Es decir, yo no he hecho nada y sin embargo tengo mi libertad ambulatoria restringida por una razón de bienestar general o de salud pública, ¿verdad? Entonces, fíjense la cantidad de variantes y de variables que se dan continuamente en el derecho, continuamente en el derecho. Modificaciones sociales, modificaciones, ahora tenemos 10 minutos por delante. Vamos a volver a hacer lo mismo, por las dudas advierto, al terminar aquí. Modificaciones sociales, modificaciones tecnológicas, alteraciones de la naturaleza, que pueden incluso no ser causadas por el ser humano. Imagínense ustedes una catástrofe como la que ocurre con un huracán o la que ocurre con un terremoto. Produce alteraciones en la vida social que el derecho tiene que recoger, que tiene que regular y tiene sus sistemas de producción y de reacción. Acuerden sé lo que dice Luhmann. La sociedad son las comunicaciones que los seres humanos producen. Al interior de la sociedad se especifican sistemas. Uno de esos sistemas es el sistema del derecho, que funciona en base al par legal y legal. En última instancia, dirá Ross, ¿quién decide lo que es legal y lo que es ilegal? El órgano, digamos, de sensibilidad del sistema, algo así como el sistema Geiger, el contador Geiger del sistema. El contador Geiger, creo que ya lo he contado. El contador Geiger es un aparato ya bastante viejo que sirve para medir la radiación. Y yo siempre digo, ejemplificando con esto, el contador Geiger no es la radiación. El contador Geiger sirve para detectar cuando en un objeto, en un lugar, hay, supónganse en Chernobyl, cuando hay o no hay radiación, o en todo caso, qué límites, qué, digamos, niveles de radiación hay. Bueno, los jueces operan como eso, operan como contadores Geiger, que lo que determinan es la validez, invalidez de las normas, la pertenencia o no pertenencia de las normas al sistema, a través de sus decisiones. Y en esas decisiones utilizan enunciados que provienen de fuera de ellos. A ver, si los jueces dijesen, mire, yo le doy la razón a usted porque voy a emplear una palabra vulgar, porque se me canta, porque se me antojó, porque me gusta, porque me parece, porque mi íntimo sentido de justicia, o lo que sea, las personas estarían en manos de la subjetividad de los jueces y entonces las personas no tendrían una mínima orientación para saber lo que va a ser, lo que pudiera llegar a ser considerado derecho el día de mañana o no. Entonces, justamente en el derecho moderno, en este sistema de derecho que pretende orientar las expectativas, los jueces deben recurrir a enunciados que provienen, voy a decirlo nuevamente de manera vulgar, de otro lado, de otros enunciadores, de otros productores de enunciados, que le allegan al juez
objetividad, o si quieren ustedes, intersubjetividad. No es lo mismo que el juez diga, yo lo condeno porque a mí me parece bien, porque íntimamente siento que así tengo que hacerlo, a que el juez diga, yo lo condeno porque lo dice la ley. La ley es una fuente del derecho. Y es una fuente del derecho porque en este sistema político la expresión del pueblo la tiene, o digamos, la representación del pueblo se le adjudica al Parlamento y la manera de expresar sus pareceres el Parlamento es a través de leyes, es decir, un tipo de enunciados peculiares que ya vamos a ver. ¿De acuerdo? El juez también puede decir, pero aparte de lo que dice la ley, yo me estoy guiando por lo que dice el tratadista Dona, si estamos hablando de derecho penal. Y en este artículo del Código Penal que yo le estoy aplicando a este caso, como hay una duda de interpretación, como hay una duda sobre cómo aplicarlo, yo me voy a guiar por la opinión de esta persona, porque esta persona es reconocidamente experta en esta materia y la mayor parte de los que trabajan en esta materia reconocen que esta persona tiene razonabilidad en sus opiniones, que en definitiva es lo que pasaba con los juristas romanos. Ustedes deben estar estudiando ahora derecho romano, lo que pasaba con los juristas romanos en la época de la República, que eran consultados por los particulares para resolver sus conflictos sin que nadie dijera, ni hubiera ninguna regla que dijera que su opinión tenía valor para resolver los conflictos. Después vino vino Augusto y dijo que sí, que esas opiniones eran obligatorias, ¿no? Y entonces transformó una fuente que era material en formal, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En definitiva, cuenta lo que dicen esas personas. O el juez puede decir, mire, para interpretar la conducta que fulano, mengana ha seguido en este caso, nos tenemos que estar a las costumbres del lugar, porque no es lo mismo esta conducta en el norte del país que en el sur del país. No sé, estoy inventando, estoy inventando. Y ahí estará haciendo uso de la fuente costumbre. O algo que nos ocupará muy prolijamente, o el juez puede decir, mire, pero además de todo esto, yo tengo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a la interpretación de este artículo del Código Penal, dijo tal cosa, y ahí estará usando el precedente, o si quieren ustedes, la jurisprudencia como fuente. Y dejaríamos después, o podríamos llegar también al tema del derecho internacional, si por ejemplo traemos a colación qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o qué dijo algún otro organismo de índole internacional y dentro del cual el sistema jurídico argentino se halle inserto. ¿Me expliqué con eso? Bien. Estamos casi al borde de, terminar estos 40 minutos. Aquí nos introducimos en un tema que les dejo aquí pendiente, no vamos a poder ingresar ahora, voy a preferir tratarlo en la siguiente parte porque aquí ya nos quedan 2 minutos nada más, así que más bien interrumpo el compartir y escucho preguntas sobre lo que acabo de decir, así retomo con ellas al acabarse estos 2 minutos que nos quedan. Bien.
Entonces, solo para acabar esta parte, voy a mencionarles un autor que nosotros utilizamos bastante, que es Julio Cueto Rúa, un profesor argentino que tiene un libro sobre las fuentes del derecho que nos sirve para explicar bastante nuestro tema. Cueto Rúa expone, digamos, lo que pudiéramos llamar la doctrina tradicional de las fuentes, doctrina en la cual se ha... Tamara pregunta por si los usos y costumbres son fuentes del derecho escritas. Vamos a ir a eso, Tamara. Los usos y costumbres, por definición, no son escritos, pero, por definición, en su mayoría no son escritos. Ya vamos a ver la distinción entre usos y costumbres y las otras fuentes del derecho. Algo de esto habíamos hablado ya en las unidades anteriores, cuando estábamos hablando precisamente de la vaguedad de estos términos. Pero vuelvo sobre ellas